¿Sí? Amén. Amado celestial, gracias Padre mío por este honor que me da, Señor, de adorarte, de glorificar tu nombre, Señor. Señor. Aquí estamos reunidas, Padre celestial, reunidos para aprender tu palabra, para cada día fortalecernos más, porque según vamos conociéndote, Señor, tú nos vas dando ese entendimiento, esa sabiduría, Señor, porque es la única forma de seguirte más y seguir tus pasos es conociéndote, mi Padre amado. Bendícenos, Señor, bendícenos a Miguelito, a Fanny, a Elenita, a Margarita y a su esposo, a Ramoncito debe estar, a todos y a los que no han podido entrar. Danos esa sabiduría, esa inteligencia. Y Señor, todo te lo pedimos que tú nos acompañes siempre, que Sí, nos llenes de sabiduría, nos hagas un corazón enseñable, que cada día tengamos sed de ti, de esa agua viva, de esa luz para hacer luz en donde que estemos, como tú fuiste luz, y también seguir tus pasos y que estemos anotados en el libro de la vida para tener nuestra vida contigo, Señor, como tú dices que tienes muchas moradas ahí y que seamos escogidos de ti, Señor. Y cada día danos más sabiduría y más humildad, que ese orgullo que tenemos siempre desde por cualquier cosa, Señor, que cada día se vaya menguando, Señor, y siendo más dóciles. Te lo pido, Señor, bendice esta reunión y que Elenita le des esa sabiduría para que nosotros entendamos que seas tú hablando, porque eso es solamente eh, de ti es que podemos entender. Padre mío, gracias, gracias por todo, gracias por este día que nos has dado y que donde Miguelito ya es de noche, pero que les he bendecido y cada día, Señor, por las provisiones, por todo lo que nos das, Señor, porque todo lo que tenemos es porque tú nos das por tu gracia, Señor. Y bendícenos y provéenos cada vez. No nos des mucho para no olvidarnos de ti, ni poco para renegar de ti, amado Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de ti, Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanita. Amén. Gracias, hermana Aida. Bueno, Ay, hermana, voy a compartir. Ay, ¿Qué había irá una a compartir? hermana. Yo pensé que iba a compartir Elenita. Ya, hermana, me cambió el nombre. Yo digo, bueno, me llamaré ahora Miguel Es Elena. que como decía de Ruth, es que entré recién, no sabía quién, perdón. Una hermana se quería conectar, vive a una hora de camino de aquí, pero no ha podido dar la clave con el Zoom. Así que a ver cuándo puedo hablar con ella para que... Pero tenía mucha ganas de conectarse hoy Hay que orar y por ella. no, Hay que me orar fue por ella, hermano Miguel. imposible el meterse en el enlace y es la hermana Pepi se llama. No, Y tenía tantas ganas y dice, me siento fatal porque no he podido conectarme. no, pero hay que orar por ella para desatar, hermano Miguel, que puedan en nombre de Jesús abrir el camino de la bendición en la amén. comunicación. Sí, Es un ya, hermano. propósito que Es que a Dios veces tiene estos medios tan nuevos, tanta tecnología, no son tan fáciles. Si esto tiene un montón de opciones y de cosas para grabar la reunión, tantas cosas que yo no entiendo la mitad. Pero bueno, a ver cuándo le puedo explicar. Y ya me manda saludos para vosotras, hermana. Gracias. Que Dios Ay, la gracias. bendiga. Muchas saludos a Pepi, hermano Miguel. Pepi. Pepi, Pepi. Saludos a Pepi. Ay, bonito el nombre. Pepi. Bueno, hermana, Dios pone todo en nuestro camino, ¿no? Y me puso un libro porque estaba yo oyendo una predicación que se llamaba Guerra Espiritual Interior. Súper interesante, muy interesante.
porque ahí dice que están los que no le hacen caso ninguno a Satanás, o sea, como que no creen, pero también están los que dicen que ay, se me ha averiado el coche, ha sido porque tenía un demonio dentro, o porque tal cosa, y ven demonios y espíritu y Satanás por todos lados. Entonces, decía que hay dos tipos de guerras espirituales. Una es la exterior, pero esa es la que tiene Dios. Ahí decía que Dios es el que se encarga, ¿no?, de esas guerras espirituales contra Satanás, pero otra es la interior. Ahí decía que Cristo ya le ganó a Satanás. Y es interesante porque habla de los ministerios de liberación, de ciertas cosas como que, bueno, hermano, nosotros tenemos también oraciones así de liberación, pero hay quien ya lo lleva a tal extremo que lo único que hace es eso. Eso, diario, ve Satanás por todas partes y ya es demasiado extremo. Y este libro se llama Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. La hermana Jacqueline se está conectando. Saludos, hermana Jacqueline, acabamos de empezar. Ay, qué bueno. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga Acabamos de grandemente, mis empezar. hermanos, mis hermanas. Dios la bendiga. Bendición, mami Amén. Jacqueline. Hola, mi hermana Fanny. Gloria a Dios. Qué lindo. Hola, mi preciosa. Hola, Bendiciones. amén. Mi hermana Margarita, mi hermano Bendiciones, hermana, Dios la bendiga. Hola, hermanita Amén, mi hermano. Jaque. Hola, mi hermana Aida, qué linda y tan bellas todas. Gloria a Dios. Ay, qué bueno. Llega a buena hora. Gloria a Dios. Dios me las Sí, bendiga, hermana. Rey. Voy a compartir Bien. un libro que se llama Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. Uy, qué elegante. Eso está bueno. Un libro Uy, cara. que- ¿Quién lo va a decir? sí, ¿Usted, hermano? ¿Usted lo va a decir? sí, sí, Oh, hermano. gloria a Dios, Acabamos de adelante. empezar. ¿Y ya han orado, mis hermanos? Un libro que llegó Ya hemos orado, hermano, acabamos de orar Gloria a y Dios. estoy empezando. Sí. Amén, mi hermano. El Es- libro este se centra en el pecado, ¿no? Y cómo tenemos que hacer para evitar esas tentaciones, ese pecado. Escrito por primera vez hace 371 años, hermano. La primera vez que se publicó en 1652 en Inglaterra. Madre, Y wow. lo primero que... Sí. Bueno, hermana, las afortunadas que se han conectado le enviaré el libro en PDF. Y al hermano Ramón. Aleluya. Uy, bien. Qué privilegio, gloria a Dios. Un regalazo. Gloria a Dios, hermana, Dios la bendiga. Recibo más, hermano. No, espérate, que es que Oiga, hermano Miguel, ¿qué va a mandarnos por el para poder imprimir? Nada más Ramón dice. Se puede, claro, se puede imprimir. Es un libro cortito, solo tiene 37 páginas, pero son 18 capítulos, así que creo que podré compartir ahora como 5 y ya lo sigo compartiendo más adelante Uy, Claro, en los para siguientes imprimir. capítulos. qué bien, qué Para ir bien. imprimiendo. Gracias, gracias. Sí. Empieza con un versículo, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 1, 23. Y ahí dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice, yo voy a ir leyendo, hermano. Este libro trata con las tácticas usadas por Satanás para conducir a los creyentes a pecar. Satanás es el enemigo de Cristo y de todos sus discípulos. Satanás quiere desviarlos de la voluntad de Dios y que se alejen de él. En su intento, Satanás es muy sutil. Él desea que los creyentes sean seducidos sin que ellos se den cuenta. Quiere que pequen, pero no quiere, Satanás, ¿no?, que crean o sientan que están pecando. Hay 4 asuntos acerca de los cuales los creyentes deben aprender. Deben aprender de nuestro Señor Jesucristo. 1. Acerca de la Biblia. 2. Acerca de sí mismos. 3. Y acerca de la astucia de Satanás en sus intentos para alejarnos de Dios. Satanás es un enemigo cruel y demuestra su enfado, su enojo en contra de Dios y su pueblo en todas las formas que le sea posible.
Satanás lo que quiere es que el pueblo de Dios sea miserable y lleno de amargura. Sabe que no hay nada que les pueda hacer más miserable que el hacerles caer en el pecado. Él utiliza muchas maneras engañosas para lograr que los creyentes pequen. Satanás sabemos que es un enemigo fuerte, incluso algunas veces más fuerte que nuestra capacidad. Satanás puede herir y hacer mucho daño a los creyentes. Es muy astuto, ¿no? Como dice la Biblia. Y no quiere que los creyentes se percaten de qué tan fuerte es él. Y por tanto es necesario advertir a cada creyente. Satanás, esta es la advertencia, es un enemigo fuerte y cruel. Este libro, el deseo es advertir en cuanto a las formas en que Satanás procura dañar a los creyentes, para que puedan salir fortalecidos a fin de que puedan resistir, como dice la Escritura, ¿no? Que hay que resistir a Satanás en todas sus maquinaciones. Por lo tanto, no simplemente basta con tener este libro y leerlo, sino tomar medidas, aprender y tomar medidas. Los creyentes deben no solo entender la voluntad de Dios, sino también hacerla, llevarla a cabo. Jesús dijo en Juan capítulo 13, 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13, 17. En la Biblia hay muchos textos, ¿no?, que advierten de la sutileza de Satanás. Y los creyentes necesitan ser fortalecidos para resistirle a Satanás. Algunos textos que vienen en la Escritura. El primero es 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y ahí dice, Exacto. para que Satanás... ¿Qué, hermano? Ese era el primero. Ese era el primer, Sí, el primer, ya, lo que nos dio primero. sí, el primer versículo. El primero que venía era 1 Corintios 1, 23. Ese viene el primer versículo. Y ahora te dice algunos que cita aquí, que son textos de la Biblia, ¿no?, que advierte acerca de Satanás. El primero que pone es 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí Pablo dice, ¿no?, que él sabe muy bien acerca de las maquinaciones satánicas para dañar a los creyentes. Y Pablo era consciente de las distintas formas que Satanás usa para perjudicar a los creyentes. El siguiente versículo es Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí Pablo dice a los creyentes que deben actuar como soldados que toman su armadura para protegerse del enemigo. Pablo sabía que Satanás atacaría a los creyentes de muchas maneras diferentes. A veces tratará de atraparlos atacándolos de repente sin advertencia. En otras ocasiones buscará desviarles del camino y los atacará cuando estén confundidos. O también les puede tender una trampa de falsa seguridad y después les ataca tomándolos desprevenidos. En todas estas maquinaciones de Satanás, él desea herir al pueblo de Dios, al pueblo, y lograr que dejen de trabajar y pelear en la causa de Dios. Los creyentes necesitan la armadura y la fortaleza de Dios para pelear con Satanás. El siguiente versículo está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él.
El apóstol Pablo se refiere a personas que están siendo llevadas cautivas como prisioneros de guerra. Los prisioneros se sienten desesperados, sin poder alguno para librarse y sujetos a la voluntad de otro. Así, Satanás quiere lograr que los creyentes sean sus prisioneros. Esta palabra es usada también para referirse a las aves cuando son atrapadas en una jaula. Satanás quiere que los creyentes se sientan así. Hay que tener cuidado con las artimañas de Satanás y no olvidar que es un enemigo fuerte y cruel que se opone a todos los verdaderos creyentes. Los quiere dañar y lograr que sean inútiles para el reino de Dios. El primer capítulo 1, hermana. Son 18 capítulos, voy con el primero. En este capítulo trataremos con una de las formas en que Satanás procura conducir a los creyentes al pecado. Este método consiste en mostrarles que hay placer en el pecar, ocultándoles la tristeza y las consecuencias que el pecado les traerá. El pecado puede parecer muy placentero y Satanás quiere que los creyentes piensen acerca de él de esta manera. El diablo sabe que si caemos en el error de pensar así, el pecado nos parecerá muy atractivo y nos olvidaremos de la verdad que el pecado es cruel y dañino. Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol o morirían. Y Satanás dijo a la mujer que comiendo del fruto serían como dioses. Satanás hizo que la desobediencia pareciera muy atractiva y placentera. Y hoy mismo continúa haciendo lo mismo, Satanás. Y aquí pone el ejemplo de cuando en el desierto trató de tentar a Jesús de la misma forma. Le enseñó todos los reinos y su gloria, ofreciéndoselo a condición de que Jesús lo adorara. Y dice, cuán hermoso y atractivo trató de presentar el pecado. Sin embargo, Jesús no fue seducido por la astucia del diablo. ¿Cómo pueden los cristianos, los creyentes, resistir a Satanás cuando hace que el pecado sea tan atractivo? Y como si fuese una enfermedad, hay 4 remedios que pueden ayudar para no ser atraídos por el pecado en esta manera, para que no se vea atractivo. Primero, los creyentes deben mantenerse alejados del pecado tanto como puedan. Y esto lo dice... hermana, ¿alguien tiene una Biblia? Yo. Amén. Sí, hermana Elena. Primera de Tesalonicenses Primera Tesalonicenses, ya. 5:22. Primera de 5:22. Y la hermana Fanny luego lea Proverbios, capítulo 5, versículo 8. Por favor, Ya, hermana. ya, lo leo, 5:22, en el nombre del Señor. Absteneos de toda especie de mal. Ajá. Primera Tesalonicenses 5:22. Amén. Ese, absteneos de toda. Sí, hermano, ahí dice, ¿no? Que hay que mantenerse absteneos de toda especie de mal, lejos, retirados. Hermana Fanny, Proverbios 5, 5. 8. 5, 8. 5:8. Amén. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Amén. Amonestación contra la impureza es el título de este libro. Sí, hermano. de Pues Proverbios. aquí nos lo dice, ¿no? Que estemos lejos, ¿no? Del pecado, de la impureza, hermana. Amén. Una persona que camina en el borde de un precipicio puede caer en cualquier momento. Si el creyente camina cerca de lo que es pecaminoso,
no debe sorprenderse si es atrapado por el pecado. Pablo dijo a los cristianos que odiaran la maldad y que la odiaran intensamente. Romanos 12:9. Romanos 12. No sé, hermana Aida, ¿lo quiere leer, por favor? Romanos 12:9. Romanos 12:9. Romanos. A ver, Romanos 12:9. dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aborrecer lo malo, ¿no? Aborrecer es... Cuando la Biblia dice aborrecer es odiar. Ese es el primer remedio. Ahora el segundo dice, los creyentes deben recordar que el placer del pecado pronto se convierte en amargura. ¿Quién puede leer, por favor, Job, el libro de Job 20, Job 20, del 12 al 14? 12 al 14. A ver, yo, Job 12, 14, 20. no, del 12 al 20 dice. Job 20, Job 20, del 12 al 14. ya. 12 Si al el 14. mal se endulzó, a ver, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua y se le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar. Su comida se maduraba en sus entrañas y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero los vomitará. ¿Hasta el 15? Hasta ahí, hermana, hasta el 14. Hasta el 14. 14, hermano. Ya pasó, me pasé entonces. ¿Cómo se convierte lo dulce, no? En Dulce en amargura. amargo. Sí. Continúa, hermano. Dice, el pecado puede brindar placer por un rato y parecernos fácil al principio. Pero al fin, el dolor producido es mayor que el placer que se recibe. A ver, hermana Elena, Hebreos 11:25. Por favor, hermana. Ahí inmediatamente, 11:25. Hebreos. Hebreos. 11:25. Lo Sí, leo. por favor. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. ¿Es 12:25 o 11:25? 11:25. Sí, 11:25. ahí habla de Escogiendo que... Prefiriendo ser maltratado ser maltratado Sí, con el pueblo de Dios. hace- que gozar de los sí, deleites la segunda temporales. parte. Amén. Amén. Dice, es como la comida con veneno. Tiene buen sabor, pero si no es arrojada, es mortal. El pecado que se come en la tierra se tendrá que digerir en el infierno. O sea, aquí, ¿no? En la tierra. Tercero, el tercer remedio. Los creyentes deben recordar que el pecado les hará perder aquello que es realmente bueno. Los que ceden ante el pecado pierden el favor de Dios. Su gozo espiritual se desvanece y pierden la paz de su corazón. El Espíritu Santo es contristado y su influencia vivificadora languidece. El pecado les hace perder estas cosas buenas. Entonces el diablo les está engañando porque el pecado no es realmente placentero. Y dice, sus comodidades son siempre temporales. Y el cuarto remedio dice, los creyentes deben fijarse bien en la forma como el pecado engaña.
El pecado es el más grande engañador y es la causa de todo el engaño que hay en el mundo. En sí mismo, el pecado es sobremanera pecaminoso. En Hebreos 3:13. Bueno, yo lo tengo aquí, lo puedo leer. Ah, ya. Hebreos 3:13, que dice, Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando el pecado los ha engañado, los creyentes frecuentemente se niegan a admitirlo y contrariamente piensan que están bien. El pecado les hace creer que el mal es bueno. Basta pensar en lo ocurrido con Faraón, con Balaán y Judas, para darnos cuenta que una persona puede conducirse pecaminosamente pensando que está actuando bien. En estos ejemplos podemos observar cómo es que una persona puede estar dispuesta a perder a Dios, el cielo y a Cristo y aún su propia alma porque no quiere dejar sus pecados. No hay nada tan engañoso como el pecado. Recuerden, hermanas, que el pecado no es placentero, sino amargo, y no importa qué tan agradable parezca. No dejemos que Satanás nos aleje de Dios con un engaño de este tipo. Capítulo 2. Dice, en este capítulo vamos a tratar con dos formas de cómo Satanás procura desviar al creyente hacia el pecado. Dos formas. Una manera es haciéndolo sumamente atractivo y otra es persuadiendo a los creyentes de que sus pecados son muy pequeños y sin importancia. El primero, el diablo engaña a los creyentes haciendo el pecado algo atractivo, natural y de apariencia normal y aceptable. El pecado casi siempre se disfraza con esta apariencia. Quizás muchos creyentes se fijen demasiado en su propia apariencia, en su vestido, en sus pertenencias y en su imagen. El diablo les dice que esto no es el orgullo, que es algo normal, que todos lo hacen. Quizás algunos creyentes son codiciosos y Satanás les susurra que es lo justo, que es normal, que consigan y que atesoren todo lo que puedan, que todo el mundo lo hace. Quizás una persona tenga la tentación de tomar alcohol. Entonces el diablo le dirá que no es pecado emborracharse. Le dirá que es una diversión sana, que es una forma de convivencia y que uno cuando toma se vuelve amistoso con los demás. Después le dirá que lo merecen y hará que el vicio aparezca sumamente atractivo, añadiéndole una posición social, un prestigio, mujeres hermosas, añadiendo éxito, simpatía. Y así es como se hace en los medios publicitarios, pone aquí entre comillas. Cuando Satanás trata de seducirnos en esta forma, hay que recordar ahora 4 hechos importantes. El primero, que el pecado no es menos vil y abominable cuando es presentado en una forma más atractiva. Al diablo le gusta esconder la verdad acerca del pecado. En el Nuevo Testamento dice que el diablo puede aparecerse como un ángel de luz. Bueno, no hace falta leerlo, pero es en 2 de Corintios 11:14. Como que el lobo se disfraza con piel de oveja, ¿no? Pero Satanás y el pecado seguirán siendo Satanás y el pecado, y no importa cómo se disfrace, por muy atractivo que sea. El segundo es, mientras más atractivo que se presenta el pecado, resulta más peligroso. El veneno más peligroso está frecuentemente en las flores más bonitas. A menudo la ropa más cara, más costosa, es usada para cubrir los cuerpos más indignos y el cuerpo más perfecto cubre el
el alma más vil. Del mismo modo, los nombres más sofisticados y los títulos más elevados son usados para hablar de los vicios más horribles y de los pecados más abominables. Tercero, es necesario que veamos el pecado tal cual lo vamos a ver en el día del juicio. Ese día todos verán, este es bueno, hermanas, ese día todos veremos la verdadera cara del pecado. Cuando todos los pueblos estén reunidos ante el gran juez del universo, entonces apreciaremos la pecaminosidad del pecado. En ese momento el pecado será desenmascarado y será despojado de su atractiva vestimenta. Aparecerá lo más sucio y más vil que el infierno mismo. Lo que antes parecía hermoso y codiciable se manifestará feo y repugnante. La Biblia describe el pecado comparándolo con varias cosas, como con el vómito de un perro, como una llaga podrida, como la lepra, como el estiércol, como la espuma del mar, etc. Y también comparado a los pecadores con los puercos que se revuelcan en el cielo, con bestias brutas, con animales irracionales como cabras, perros y bueyes. También lo compara como fieras ondas del mar, como estrellas errantes o como árboles desarraigados, etc. Es necesario ver el pecado tal como lo veremos en el día de la muerte. La conciencia puede estar dormida por largo tiempo, pero en el día de la muerte y del juicio se despertará y nos mostrará lo dañino y amargo del pecado. Entonces debemos de aprender a ver el pecado no como nos lo presenta el diablo, sino como lo veremos en la eternidad. Vil. Y el cuarto, aún los pecados que parecen más atractivos provocaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solo podemos valorar el pecado a la luz de la crucifixión de Cristo. Debemos ver a Cristo en su pasión y sufrimiento por el pecado, afligido, azotado, herido, molido, angustiado, sudando grandes gotas de sangre, con su cuerpo quebrantado, su sangre derramada. El juez del universo, condenado. El Señor de vida, muerto. Su cabeza que llevaba la corona de gloria, con una corona de espinas. Sus oídos, que recibían las alabanzas del cielo, recibieron desprecios y blasfemias de la multitud. La cara más hermosa que la de los hijos de los hombres, ahora es escupida y desfigurada. Y esas manos que sostenían el cetro fueron clavadas en una cruz. Todo esto fue originado por los pecados que el diablo procura presentar tan atractivos. Cuando los creyentes vean a Cristo sufriendo y muriendo por ese pecado atractivo, se darán cuenta qué tan malo es y le vuelvan la espalda y peleen en su contra, la contra del pecado. Son 4 aspectos, ¿no? de la primera manera, ¿no? que Satanás seduce. Y ahora la segunda manera que Satanás seduce a los creyentes para que pequen es decirles que sus pecados son pecaditos. O sea, que sus pecados son pequeños y sin importancia. Cuando Satanás actúa así, quiere que los creyentes pasen por alto ciertos pecados y que se acostumbren a ellos. Quieren que clasifiquen sus propios pecados como pequeños en comparación con los pecados de los demás. Y desea que los creyentes piensen del pecado
como si hubiese pecados grandes y chicos, pequeños, para que pasen por alto los pecaditos, los pecados pequeños. Remedios para estas tácticas de Satanás es darnos cuenta que los pecados que parecen pequeños también han traído la ira de Dios. Aún el pecado más pequeño es una transgresión contra la ley, la santa ley de Dios. Los pecados que parecen pequeños también son ofensas contra la gloria y la bondad de Dios. Un solo pecado, el primero, arruinó a toda la raza humana. Por pecados que a los hombres parecen pequeños, Dios derramó el infierno sobre Sodoma y Gomorra. Segundo, el segundo remedio. Los pecados pequeños inevitablemente conducen a pecados mayores. El pecado se esparce en la vida de uno poco a poco. Y los que continúan viviendo en pecados pequeños terminan viviendo completamente en pecado. Cuando cometemos un solo pecado, nunca sabemos hasta qué punto nos llevará. El rey David comenzó deseando a Betsabé, terminó adulterando, terminó asesinando a Urías Eteo, el marido de Betsabé. Los que comienzan con pecados pequeños no pueden detenerse y normalmente terminan en grandes pecados. El tercer remedio, ¿no? Es algo triste alejarse de Dios debido a un pecado pequeño. Podemos decir que entre menos fuerte sea la tentación, más grande es el pecado. Los pecados más pequeños deberían ser los más fáciles de evitar. Cuando uno es tentado en una cosa pequeña y cede, demuestra qué tan malo es. Indica que uno prefiere gozar un poco del pecado. Que gozarse de Dios. Cuando nos disgustamos con un amigo acerca de una cosa pequeña, esto demuestra nuestra necedad y nuestra falta de humildad. Del mismo modo es necio y malo pecar contra Dios y alejarnos de Él por un pecado pequeño. Ahora el cuarto remedio. Frecuentemente hay un peligro enorme en el pecado más pequeño. Los pecados pequeños pueden influirnos por largos periodos de tiempo hasta que nos hacen mucho daño. Un hoyo pequeño es un hoyo pequeño en un barco permite el paso del agua hasta que finalmente lo hunde. Mira qué bueno este ejemplo, ¿no? Así, un pecado pequeño puede afectarnos paulatinamente hasta arruinar nuestra vida. Y el quinto dice, a lo largo de la historia los creyentes han escogido sufrir los peores tormentos que participar en los pecados pequeños. Daniel y sus amigos pudieron haber pecado fácilmente, pero estuvieron dispuestos a sufrir. De igual forma, muchos creyentes han sufrido por negarse a participar, por ejemplo, en la idolatría, en la mundanidad, en los errores de las doctrinas falsas, etc. Finalmente, cuando Dios muestra a los hombres cuán poderoso es el pecado más pequeño, no podrán mantenerse en pie ante la culpa del más pequeño de ellos. Los egipcios consideraban a la plaga de moscas como el dedo de Dios. Y aunque eran unas criaturas pequeñas, se volvieron poderosas cuando fueron usadas por Dios para juicio. Entonces, cuando Dios les muestra a los creyentes el mal y el gran poder de los pecados pequeños, ya no pueden pensar ligeramente acerca de ellos. Ese es el capítulo 2, hermana.
Leo el tercero y creo que lo dejo ahí. Son 18 capítulos, hermano. Leo el tercero, me da tiempo así para que no se haga tan largo. En este capítulo trataremos con otras dos tácticas utilizadas por el diablo para hacer que los creyentes caigan en el pecado. La primera táctica es que Satanás les habla que los mejores creyentes de la Biblia pecaron y por lo tanto los creyentes pueden pecar también. Y en segundo lugar, Satanás le dirá a los creyentes que no se preocupen por pecados, por sus pecados, que Dios es misericordioso para perdonar. Y ahora vamos a ver la forma de enfrentar estas dos artimañas del enemigo. Primero, a veces Satanás le dice a los creyentes que, como todos aquellos de los que leemos en la Biblia pecaron, entonces el pecado no es tan grave. David fue un hombre que amó a Dios y sin embargo cometió adulterio. Satanás, dice aquí, se apoya en este asunto para decirnos que el adulterio no es tan malo. Noé fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Lo dice en Génesis 6, versículo 8. Sin embargo, en Génesis 9, 21, ahí leemos que este hombre se emborrachó. Satanás dirá entonces a los creyentes que tampoco la borrachera es un pecado tan grave delante de Dios. En Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 17, nos habla de que Pedro fue bendecido por el Señor, ¿no? Mateo 16, 17. Pero en Mateo 26, 74, el mismo apóstol maldijo y negó a nuestro Señor Jesucristo. Con esto, Satanás podría decir a los creyentes que tales pecados no son tan graves en ninguna manera. ¿Tiene razón Satanás? David, Noé, Pedro y otros hijos de Dios pecaron gravemente contra Dios. ¿Significa esto que los creyentes no deben preocuparse de sus pecados, por sus pecados? En primer lugar, el enemigo solo utiliza una parte de la historia. David pecó, pero David también se arrepintió. Y el Salmo 51, ahí habla de cómo David se sintió y qué es lo que hizo después de haber caído en el pecado. Que dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Eso es el Salmo 51, versículo 2. Estas no son las palabras de alguien que no se preocupaba por el pecado, sino de alguien que estaba arrepentido de verdad, que aborreció su pecado y pidió el perdón de Dios. De la misma manera, después que Pedro maldijo y negó al Señor, salió y lloró amargamente. Esto lo dice en Mateo 26, versículo 75. ¿Por qué lloraba Pedro? Lloraba porque era consciente de que de su pecado, de lo que había cometido, ¿no? Y estaba arrepentido de lo que había hecho. Cuando uno piensa que puede pecar porque los creyentes bíblicos lo hicieron, uno debe preguntarse si puede arrepentirse como ellos también lo hicieron. La verdad es que muchos pueden pecar en la forma que estos hombres lo hicieron, pero la verdad también es que muy pocos se arrepienten como ellos lo hicieron. Aunque los creyentes bíblicos cayeron en el pecado ocasionalmente, en realidad ellos lo aborrecían. Igual nosotros, del mismo modo, los creyentes debemos de aborrecer el pecado y debemos de desear alejarnos de él. Segunda forma de enfrentar las artimañas, ¿no?, de Satanás. Segunda forma. Dice, nótese que estos creyentes no permanecieron en el pecado. Pecaron en ocasiones, pero no vivían en el pecado. Y aun cuando pecaron, no lo hicieron de todo corazón. Satanás deseó
que los creyentes pequen. Satanás desea que los creyentes pequen tan seguido a fin de que se acostumbren al pecado. Quiere que se sientan a gusto pecando. Esto es muy diferente a la forma en que cayeron David y Pedro. Es necesario recordar que David y los demás creyentes mencionados sufrieron mucho a consecuencia de sus pecados. En el Salmo 51, David dice que le fue tan doloroso como la fractura de un hueso. En el versículo 8 lo dice. Y Dios le sentenció como consecuencia de su falta, diciéndole que siempre habría violencia en su familia. Y eso es lo que ocurrió. Los pecados de David y Pedro están registrados en la Biblia como una advertencia a los creyentes y también para su ayuda, para nuestra ayuda. Por un lado, Dios no quiere que los creyentes se desesperen cuando pecan. Y por esta razón nos muestra que aún los creyentes más fuertes pecaron. Y por otro lado, Dios advierte a los creyentes a no descuidarse en su lucha contra el pecado. Debemos aprender de las caídas de otros. Es decir, de sus caídas, que sus caídas pueden ayudarnos a nosotros a no caer. No hay ninguna seguridad en nuestros años como creyentes, ni tampoco en nuestra fidelidad del pasado. Hay gracia y perdón para los que han caído, pero también hay disciplina. No importa los años, hermanas. Además de esta táctica, Satanás trata de lograr que los creyentes no se preocupen por el pecado, diciéndoles que Dios es misericordioso y que siempre les perdonará. El diablo les habla de que Dios es un Dios de pura misericordia y que está dispuesto a tenerle misericordia y que siempre estará más propenso a perdonar que a castigar a su pueblo. Ahora, vamos a ver 5 remedios preciosos en contra de esta táctica. El primero, siempre es una señal de que Dios está en contra nuestra cuando no nos preocupamos por el pecado. Cuando vemos que alguien no está preocupándose por sus pecados, podemos estar seguros de que Dios está juzgando a esa persona. Es una cosa terrible cuando Dios entrega a uno a sus propios pecados. En una ocasión Dios dijo con respecto a los israelitas: los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. El Salmo 81:12. En otro momento, Efraín es dado a ídolos. Dice la Escritura, Efraín es dado a ídolos. Déjalo, ¿no? Como que lo deje porque ha sido dado a ídolos. Eso está en Oseas capítulo 4, 17. Esto fue el juicio de Dios contra ellos. Cuando Dios abandona a su pueblo, entonces ya no se preocupan por sus pecados. El segundo remedio, como dice, precioso. Dios es tanto misericordioso como justo. Su misericordia no anula su justicia. Satanás oculta esa verdad cuando dice que Dios siempre será solamente misericordioso. Cuando Adán pecó, Dios, en su justicia, lo echó fuera del paraíso. Cuando el mundo antidiluviano se corrompió, Dios en su justicia mandó el diluvio. A menos que los pecadores se arrepientan, Dios no les puede perdonar. El tercer remedio. Los pecados contra la misericordia de Dios acarrean mayor juicio. Cuando los hombres abusan de la misericordia de Dios, entonces viene su juicio. Este es el orden en que Dios actúa. Ofrece primero su misericordia, pero si los hombres no le hacen caso, entonces son juzgados. Dios mostró su gran misericordia y ternura hacia los israelitas
Sin embargo, ellos se alejaron de Dios y le olvidaron. Jesús les advirtió que no quedaría piedra sobre piedra en su templo, y así sucedió. Esto viene escrito, quedó escrito en Marcos 13, versículo 2. Jerusalén y el templo fueron destruidos. Los judíos fueron muertos y llevados cautivos. Los que abusaron de la misericordia de Dios y le dieron la espalda a sus advertencias fueron objetos de su justicia. Entre más que uno es bendecido, más severo será su juicio si se olvida de Dios. Capernaum, que fue levantada hacia el cielo, posteriormente fue puesta hasta la parte más baja del infierno. Eso lo hace referencia en Mateo, capítulo 11, versículo 23. El cuarto remedio, y ya me falta el quinto y ya lo dejamos aquí, luego ya viene el siguiente capítulo. El cuarto remedio dice, los creyentes no deben pensar que debido a que disfrutan de algunas bendiciones de Dios, todo estará bien. Todos, de alguna manera u otra, reciben constantemente beneficios de la bondad de Dios. Pero la misericordia especial de Dios es solamente para aquellos que le aman y obedecen. El Salmo 25, versículo 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. El Salmo 33, versículo 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. Y el Salmo 103, versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y pregunta, ¿teme usted a Dios? Dice, si es así, entonces no deseará pecar contra su misericordia. Y el quinto remedio y último dice, la misericordia de Dios es un motivo muy fuerte para no pecar. La bondad de Dios nunca debe convertirse en un pretexto para pecar. La Biblia dice que debido a la misericordia de Dios, los creyentes deben entregarse completamente a Él, su cuerpo, su mente y todo lo que son, a fin de que sean usados en su servicio. Esto lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La misericordia de Dios debe conducir a los creyentes a amarle y no a pecar contra Él. Los que toman la misericordia de Dios como un pretexto para pecar están siguiendo una lógica satánica. Cuando esta lógica de pensamiento predomina en una persona, hay motivos para suponer que tal persona está en perdición. Cuando una persona dice que la misericordia de Dios significa que el pecado no importa, tal persona demuestra que no está valorando correctamente este atributo divino. Una comprensión correcta de la misericordia divina trae como resultado una atracción hacia Dios y un aborrecimiento del pecado. Hasta ahí, hermanas. Amén. Gracias, hermanas. Damos gracias por este estudio. Te pedimos, Señor, que esta palabra nos confronte, nos ayude en nuestra vida y nos lleven a comprender cuáles son esos pecados, pecaditos pequeños, grandes, para que los aborrezcamos, para que nos alejemos de ellos, porque sabemos que tú, Señor, tu Dios, eres justo y vas a actuar con justicia. Seamos quienes seamos, llevemos más tiempo o menos tiempo en tus caminos, Señor. Así que te damos gracias por esta palabra, por hacernos entender esta parte del pecado de esta forma, para que lo utilicemos
interiormente e individualmente. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.